Hola, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de lo que eran, antes habíamos visto lo que eran magnitudes directamente proporcionales, aquellas que cuando una crecía, la otra crecía en la misma proporción. Si una se hacía el doble, la otra también se hacía el doble. Si una se hacía el triple, la otra también se hacía el triple. Ahora vamos a ver magnitudes inversamente proporcionales, es decir, dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales, voy a llamar así, inversamente proporcionales, cuando al multiplicar una por un número, la otra queda dividida. Si la primera magnitud la multiplico por un número, la segunda magnitud lo que se hace es dividirla por ese número. Y si la primera magnitud la divido entre un número, la segunda la multiplico por ese número. Es muy sencillo. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Un pintor tarda 48 días en pintar una casa, ¿no? Entonces, si fuesen dos casas, tardaría 96, el doble. Eso sería directamente proporcional. Pero si en vez de un pintor que tarda 48, tuviésemos dos pintores harían el trabajo más rápido o más lento que uno. Más rápido, ¿verdad? Si uno lo hace en 48 días, dos lo podrían hacer justamente en la mitad, en 24. Si os dais cuenta, para pasar de aquí a aquí he multiplicado por 2 y para pasar de aquí a aquí he dividido entre 2. ¿Y si en vez de tener un pintor tuviese tres pintores? Pues tres pintores, cada uno, si un pintor solo necesita 48 días, tres pintores necesitará la tercera parte de 48 días, es decir, 16. He pasado de aquí a aquí multiplicando por 3 y de aquí a aquí dividiendo entre 3. Si os dais cuenta, os podéis dar cuenta de que si yo multiplico estos dos números, 1 por 48, me da lo mismo que 2 por 24, me da lo mismo que 3 por 16. Es decir, que cuando nosotros tenemos magnitudes inversamente proporcionales, si nosotros tenemos magnitudes inversamente proporcionales, la magnitud A y la magnitud B, aquí tengo un valor A sub 1, aquí un valor B sub 1, aquí un valor A sub 2, aquí un valor B sub 2, aquí un valor A sub 3, aquí un valor B sub 3 y así sucesivamente, se cumple que esto multiplicado es lo mismo que esto, multiplicado es lo mismo que esto, multiplicado. Si tuviésemos A sub 4 y B sub 4, pues sería lo mismo que A sub 4 por B sub 4 multiplicado. Es decir, sería fácil el resolver este problema. Solamente tenemos que tener en cuenta que cuando al pasar de un valor a otro en la misma variable multiplicamos por un número, en el otro dividimos por el mismo. Si al pasar de uno a otro dividimos por un número, en el otro multiplicamos por el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un ejemplo y después ya veis si lo entendéis o no. Vamos a ver. El ejercicio 26 dice: 18 obreros realizan un trabajo en 30 días. 18 obreros realizan un trabajo en 30 días. Completa la siguiente tabla. Número de obreros y días. Entonces, 3, 9, 18, 36 y 72. Fijaos que aquí está 30 días. Bueno, para pasar de aquí a aquí, lo que hacemos es dividir entre 2.
Pues para pasar de aquí a aquí tendríamos que multiplicar por 2. Es decir, que nos saldría, vamos a poner los resultados, 60. Para pasar de aquí a aquí, tenemos que dividir entre 3. 9 entre 3 es 3. Pues para pasar de aquí a aquí tendré que multiplicar por 3. 180. Para pasar de aquí a aquí, tengo que multiplicar por 2. Para pasar de aquí a aquí, tengo que dividir entre 2. 15. Para pasar de aquí a aquí, tengo que multiplicar por 2. Para pasar de aquí a aquí, tengo que dividir entre 2. Pues 15 entre 2, 7,5. 7 días y medio. Ahí tenéis la tabla. A veces no es tan fácil ver por qué se tiene que multiplicar o por qué se tiene que dividir. Pero lo que sí sabemos es que 18 por 30 tiene que ser lo mismo que 9 por un valor. Con lo cual nosotros podemos ir despejando ese valor. Que 18 por 30 tiene que ser lo mismo que 3 por ese valor. Que 18 por 30 tiene que ser lo mismo que 36 por un valor. Y que 18 por 30 tiene que ser lo mismo que 72 por un valor. Despejando ese valor, haciendo las operaciones, 18 por 30, 18 por 30, 18 por 30, lo podemos sacar. Aquí se ve claramente y yo os aconsejo que si lo veis claramente lo hagáis, pero que si no lo veis claramente, pues que hagáis esto, que multipliquéis esto y esto tiene que ser lo mismo que esto, tiene que ser lo mismo que esto, tiene que ser lo mismo que esto, tiene que ser lo mismo que esto. Bueno, pues un saludo y podríais intentar vosotros para practicar un poquito si podéis hacer el ejercicio 27 y el ejercicio 28, ¿vale? Y ya iremos haciendo más ejercicios de estos.